enfoque de género en las organizaciones, tanto en su dimensión interna, que tiene que ver con cómo las organizaciones manejan y gestionan los recursos humanos, y sobre todo lo que tenga que ver con el impacto en su cultura organizacional y en el clima de trabajo, y también en lo que tiene que ver con la dimensión externa de qué son aquellas cosas que produce, o aquellos servicios que brinda la organización, o que produce la organización, o si es una ONG, los programas que tiene la sociedad, cómo impactan con un enfoque de género en la comunidad. Como saben, empezamos a partir del coronavirus y el aislamiento con esta serie de webinars sobre temas que estuvieran relacionados al principio sobre el coronavirus, y después fuimos como llevando a otro tipo de agenda. Y lo que nos convoca hoy, que tiene que ver en particular cómo trabajar la temática de género en pymes, en organizaciones más chicas, es un tema que a nosotros nos convoca muchísimo, porque hemos tenido varias experiencias de trabajar con organizaciones muy chiquitas, hasta organizaciones sociales también, o pymes de tecnología, de entre 10, 12, 14 personas, 50, 100, pero que entendemos que tienen otra complejidad, es decir, que sobre todo que tienen otra complejidad, pero que se puede trabajar el enfoque de género y se puede trabajar esta mirada. Para poder trabajar hoy sobre esto es que le invitamos a Edith Pecci, que está hoy con nosotros, que ya nos va a contar su caso. Nosotros, como siempre, vamos a estar haciendo preguntas, y vamos haciendo como reflexiones en función de lo que Edith va presentando. Con nosotros hoy nos acompañan, como saben, Milena Datri, que también es del equipo de Grow, y está Tamara Kotzeski, que está haciendo la cosecha visual que después les vamos a compartir. Para aquellos que no saben, esto se graba, así que ya empezó la grabación. Cualquier cosa, si ustedes se tienen que retirar antes, no hay problema, después esto lo subimos al canal de YouTube y lo pueden terminar de ver. El último aviso es, dejen sus preguntas por el chat, que tanto Mile como yo las vamos a estar levantando. Bueno, nada, y bienvenidas y bienvenidos a este webinar, y bueno, pregunten lo que quieran. Edith, ¿estás muteada? Acá estoy. Ahí estás. Me había muteado para cuando iban entrando todos. No, bueno, buenísimo. Mil gracias por sumarte hoy y por compartir con nosotras tu experiencia. Edith tiene su presentación, así que dejo que vos te presentes, que vos presentate. Yo me presento. Sí, voy a compartir una presentación bueno, después les voy a contar un poquito justamente, que es algo que hemos desarrollado hace poco tiempo y que tiene que ver con justamente poder contar cuáles son las prácticas que tenemos desde HR Strategy. Y nada, hago un pantallazo de todo y después nos enfocamos en cada parte, ¿les parece? Dale, perfecto, perfecto. Okay. ¿La ven bien ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, rápido como para presentar qué empresas somos. Nosotros nacimos hace 10 años, somos 3 socios, somos lo que se llama una empresa de mujer, porque el capital mayoritario, digamos, lo tenemos 2 mujeres. Los 3 socios venimos del ámbito de trabajar en empresas multinacionales, o como en mi caso en pymes, o en empresas medianas de distintos rubros, con especializaciones diferentes, pero siempre en las áreas de recursos humanos. Tenemos un abogado, una contadora, y yo que soy licenciada en Relaciones de Trabajo, y cuando creamos HR Strategy, creamos en una empresa que hablaba de la multivisión con respecto al área de recursos humanos, que en general tiene como, digamos, características diferentes. Después con los años ya no es más recursos humanos, ya digamos fuimos cambiando algunas cosas de la visión, pero bueno, ese fue un poco el plan con el que fundamos la empresa. Y fundamos la empresa particularmente en ese momento, las 3 personas que somos Mariela, Hernán y yo, con propósitos distintos, pero sí los 3 queríamos hacer un lugar para trabajar donde nos sintiéramos a gusto. Ese es uno de los puntos uno de los focos fuertes que tuvo la creación de la empresa. Actualmente trabajamos 15 colaboradores, la empresa, digamos, han pasado a lo largo de toda nuestra historia alrededor de 50, 60 colaboradores, después les voy a contar en qué formatos.
Hace 2 años nos lanzamos al desarrollo de software y entonces ahora también tenemos tecnología, que es Evolution Simple Payroll, que es un software de liquidación de sueldos. Hace 3 nos decidimos por certificar calidad en el proceso de liquidación de sueldos, que era algo que, digamos, un propósito que teníamos también, que tenía que ver con mostrar que a veces una empresa chica o una empresa de servicios podría certificar calidad en su proceso. Y lo que más nos gusta o más contento nos pone es que el año pasado firmamos los compromisos web de ONU y estamos como finalistas en el premio Ganar Ganar, que es un premio que distingue las empresas en distintas categorías que llevan adelante un compromiso fuerte en el empoderamiento de la mujer. Bueno, acá hace unos años yo escuché una presentación cuando digamos, escuché hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hubo algo que fue, más allá de que después les voy a mostrar cuál es lo que nos enmarca más, pero hubo algo que me partió la cabeza, que fue escuchar que, digamos, si un país o el mundo quería pensar en el fin de la pobreza, tenía que pensar en que los hogares pobres son en su mayoría monomarentales, y que si uno quiere erradicar la pobreza, no hay forma de erradicar la pobreza si no piensa en trabajos formales y de calidad para las mujeres que son en su mayoría madres, ¿sí? Porque un hogar donde la madre tiene un empleo formal y de calidad asegura educación para los hijos y asegura un mejor, digamos, desarrollo en todos los aspectos. Entonces, si bien la verdad es que el fin de la pobreza es como un propósito excesivamente grande para una empresa, y la verdad es que, digamos, trabajamos en un montón de cosas, pero es bastante complejo. Ahora les cuento, nosotros hemos bajado como en 3 que son los que trabajamos específicamente, pero a mí me encanta, me encanta sentir que generando posibilidades de empleo de calidad y formales, que para mí siempre es un punto súper importante para las mujeres, estamos haciendo un mundo mejor, independientemente de todo lo positivo que tiene incorporar, digamos, las distintas miradas dentro de una compañía, ¿sí? Muy rapidito como para después poder, digamos, explayarnos más. ¿Cuáles son las cosas que hicimos desde el primer momento y que después les voy a contar que nos dimos cuenta tarde que esto era lo que estábamos haciendo en forma habitual? La primera fue dar la posibilidad de empleo, primer empleo con formación técnica, que es la liquidación de sueldos para personas de distintos, digamos, de distintos orígenes, y ahora vamos a contar los distintos grupos con los que trabajamos. Nosotros creemos, a pesar de que hoy, no sé si hay entre los participantes gente que se dedique a la liquidación de sueldos o sean contadores, a pesar de que hoy en este momento creo que es una de las profesiones de mayor riesgo, por lo menos en la salud mental, nosotros creemos que la liquidación de sueldos en realidad es un oficio, y que es un oficio que permite, digamos, una salida laboral, tanto en relación de dependencia como en forma independiente, y que permite distintas posibilidades de llevarlo adelante. Entonces nos parece interesante capacitar en ese oficio, ¿sí? Después trabajamos mucho con lo que tenía que ver con la salida laboral inmediata después del secundario, y esto tiene que ver con que tenemos un fuerte compromiso con la inclusión laboral de jóvenes, y sobre todo porque, otra vez, cuando uno va a mirar los ratios de pobreza y los ratios de hogares donde se requiere más mirada, los problemas de inserción laboral en trabajos formales son más para las mujeres que para los varones. Después trabajamos con otro grupo que es la reinserción laboral post-maternidad, o sea, casos de personas, y acá después si tenemos tiempo lo cuento, pero es una experiencia súper personal mía que me pasó, y a partir de eso, digamos, pusimos bastante foco cuando incorporábamos personas que de repente pudieran tener, que hubieran perdido o dejado su trabajo posterior a la maternidad, y que a veces les era difícil encontrar un trabajo que pudiera compatibilizar las ganas de poder compartir tiempo de crianza, pero que también les permitiera el desarrollo de la carrera. Para eso tenemos un sistema horario flexible de ingreso y egreso, o sea, mientras se cumpla la cantidad de horas de la jornada, que también tenemos jornadas variadas entre 4, 6 y 8 horas puras, dependiendo, digamos, las posibilidades que cada uno tenga de tiempo. Mientras se cumpla eso, permitimos el ingreso y el egreso en el horario en que la persona, digamos, mejor la acomode, para también cosas que podamos saber, pero un montón de posibilidades. Por ejemplo, digamos, cuando se comparten entre padre y madre, poder llevar a un hijo al colegio y que uno lo lleve y que el otro lo vaya a buscar. Y
tuvimos 2 experiencias nada más, pero una de las cosas que permitimos es el trabajo remoto hasta el año de nacimiento. Agregamos adopción también, no hemos tenido casos, pero digamos, plantearíamos para que la persona pueda trabajar esto pre-pandemia, y vamos a ver después pre-legislación teletrabajo, pero digamos, ese era una opción, y la otra opción que también surgió por una necesidad y que nos pareció interesante ponerlo como una política, es el trabajo remoto en casos que requieran, por temas de cuidado de organización familiar, un periodo prolongado, una enfermedad prolongada o algunos temas que requieren que la persona esté más cerca y que, digamos, trasladarse hasta el lugar de trabajo sea más complejo. Agregamos, tampoco todavía la hemos usado, y es más, de hecho, los varones que tenemos en el grupo dicen, por ahora no las vamos a usar, pero bueno, la licencia de paternidad paga de 2 semanas para los casos, digamos, de colaboradores que sean padres, y trabajamos mucho y fuertemente en temas que tengan que ver con fomentar la corresponsabilidad. O sea, creemos que una de las posibilidades, o sea, una de las opciones para que una mujer tenga posibilidades de desarrollarse y crecer en un ámbito laboral es que también cuente con compañero o compañera de ruta que digamos, que tome el rol que tiene que tomar con respecto a compartir la responsabilidad de la crianza o el cuidado de la casa. Generalmente es más de la crianza. La situación de no ayudar, sino somos responsables ambos de la crianza. ¿Qué hicimos a partir de que, si voy muy rápido me avisan, pero hablo rápido y quiero terminar con la parte más formal y seguir? ¿Qué hicimos cuando empezó, digamos, todo esto? La verdad es que nosotros como pyme, porque a mí me toca participar de charlas a veces que hacen grandes empresas y dicen, bueno, nosotros como teníamos una filial en China, nosotros como teníamos una filial en tal lado, ya veíamos venir. La verdad es que nosotros, yo les digo, creo que nos enteramos que el coronavirus existía el 14 de marzo, o sea, no es que, digo, uno veía viendo notas, pero como esta cosa de que las pymes trabajamos mucho con el día a día, la verdad que no era algo con el que veníamos armando un planazo, pero sí hemos trabajado en otras situaciones de emergencia, no como esta, pero que nos habían permitido tener algunos planteos, con lo cual el 16 de marzo, el 15 de marzo, por cadena nacional, se plantea que a partir del día siguiente no iba a haber más asistencia a instituciones educativas. Nosotros en ese momento le comunicamos a todos los colaboradores que tenían dispensa a asistir al lugar físico de trabajo. Ya el viernes les habíamos dicho, por las dudas, que se llevaran sus computadoras, por si pasaba, porque eso sí lo veníamos viendo. Así que a partir del 16 de marzo, previo al 20, que fue cuando se empezó el ASPO, nosotros ya estábamos teletrabajando. Asistimos una vez más a las oficinas el 19 de marzo, que fue cuando le dijimos a la gente, llévense todo lo que, vieron que uno va a la oficina, va llevando, que dejo los anteojos para la computadora, que el paquete de galletitas, que bueno, dijimos, llévense todo lo que tengan, porque no sabemos cuándo vamos a volver. Siempre desde el primer momento, cuando pensamos que la cuarentena iba a durar 15 días, y de repente, digamos, siempre desde el primer momento le dijimos a las personas que trabajan con nosotros, de la fecha en que se diga, por ejemplo, el alargue ahora es hasta el 17 de agosto, bueno, nosotros siempre vamos a tomar 2 semanas más para volver a la oficina. Eso era para más que nada generar que nadie tuviera la ansiedad de que el día que digamos, fuera la cadena nacional, tuvieran la cosa de si al día siguiente tenían que volver a trabajar. Y aparte lo que hicimos fue a todas las personas, nosotros tenemos un mix entre, como tenemos egresos de secundario, digamos, colaboradores que son jóvenes, que tienen 19, 20 años, y tenemos personas que tienen, digamos, hijos a cargo. Entonces, lo que sí les aseguramos fue a todas las personas que tenían, digamos, hijos a cargo, que hasta que no estuvieran disponibles los sistemas de cuidado, no iban a tener obligación de asistir físicamente al lugar de trabajo. Y bueno, y estamos trabajando, ahora después les voy a contar un poco más, pero con un protocolo de seguridad para el momento en que tengamos que volver a la oficina. Desde el primer momento hicimos un monitoreo con encuestas y con charlas que tenemos semanalmente con todo el equipo de trabajo, de cómo estaban, cuál era el estado emocional, qué les preocupaba, qué les generaba preocupación con respecto al lugar donde estaban y cómo se sentían en el lugar de trabajo que estaban. Esto es bastante informal, digo, porque todas las cosas que yo les cuento las hacemos como las pymes, todo a pulmón y digamos, y poniéndole, digamos, con el asesoramiento de personas que saben y que nos dan una mano, pero digo, poniéndole la energía nuestra. ¿Cuáles son las cosas que estamos trabajando y que pensamos trabajar como para tener a futuro y para seguir construyendo?
nosotros firmamos el año pasado el compromiso web, ahora hicimos como, digamos, como lo exige, la presentación de todo el plan de acción para poder cumplir con ese compromiso. Trabajamos en la elaboración de un manifiesto que primero se llamó Buenas Prácticas, después se llamó Política, y después dijimos, bueno, está bueno como un manifiesto para contarle a nuestros colaboradores cuál era nuestra forma de hacer las cosas. Estamos con una idea de implementar post pandemia, esto veremos cómo sale todo lo que tenga que ver con legislación de teletrabajo y reglamentación, pero la idea nuestra es volver a una modalidad de 60-40, donde 3 días sean o presenciales o en la casa y 2 al revés. Y esto es porque hicimos una encuesta y hay personas que prefieren ir 3 días a la oficina y hay personas que prefieren quedarse 3 días en su casa. Entonces vamos a respetar ese pedido organizando los procesos. Sí estamos pensando que haya 1 o 2 veces por mes, que terminen todos los temas de aislamiento, que nos juntemos sí todos como para trabajar la parte que nos gusta a nosotros siempre, que tiene que ver con encontrarnos y con charlar de la vida, como quien diría, y el contacto que nos gusta. Una de las decisiones que tomamos es que lo que sean reuniones de equipos generales van a seguir manteniendo el formato virtual, porque algo que vimos y descubrimos es que cuando uno trabaja con un formato de reunión mixto, donde un grupo de personas está en una sala de reuniones y 4 o 5 se conectan virtualmente, esas 4 o 5 personas quedan fuera de la comunicación. O sea, son televidentes, asisten a la reunión, pero es muy difícil porque las personas que están juntas generan charlas, generan un clima, hay problemas de conexión. Entonces lo que definimos es que lo que sean reuniones grupales desde el punto de vista técnico de trabajo, las vamos a hacer virtuales. Después tenemos estas otras que serán las que, bueno, nos encontramos todos un día para, no sé, celebrar cumpleaños, compartir una picada o charlar de la vida, pero lo que es laboral lo vamos a manejar de esa manera. Tenemos un proyecto que nos súper entusiasma y nos encanta, que es empezar a enseñar el uso del software de liquidación de sueldos y trabajar en el desarrollo de microemprendimientos de mujeres que sean jefas de hogares monomarentales en zonas fuera del ámbito de AMBA para que desarrollen proyectos de microemprendimiento de liquidación de sueldos. Yo no voy a hablar de esto porque Georgie es más experta en el tema y tiene mucha más información que yo, pero sí sabemos que, digamos, las posibilidades de teletrabajo son más para los varones que para las mujeres. Eso, digamos, está fundado en varios estudios. El CIPEC hizo uno digamos, que dice que hay una brecha muy grande en posibilidades de empleos que se puedan teletrabajar entre mujeres y varones. Y por otro lado, las mujeres desarrollan más servicios personales que posibilidades de servicios profesionales que se brindan a distancia, con lo cual muchas veces sus servicios personales son incompatibles con la posibilidad de repente de crianza. Entonces, la idea es generar la posibilidad de hacer un emprendimiento con un oficio, pero que le permita el trabajo a distancia y compatibilizar con la crianza. Ese es un proyecto que estamos recién empezando y que la verdad que nos emociona mucho porque tiene que ver con enseñar lo que nosotros sabemos hacer, por prestar el software que nosotros desarrollamos, que lo usamos para lidiar a nuestros clientes, pero que alguien pueda tener esa herramienta de trabajo para el primer año y poder trabajar acompañando a microemprendedoras del resto de Argentina. Una de las cosas que hicimos por el compromiso web fue hacer un cambio de política de proveedores. Nosotros, como todas las pymes, porque yo siempre a veces cuento cosas y uno dice, ay, como pareciera que tenemos un área de compras. Yo siempre cuento una anécdota que cuando nosotros empezamos, yo tengo 2 nombres, me llamo Edith y Elizabeth. Entonces yo era Edith como directora de la empresa, era la que salía a vender, y como Elizabeth y el apellido materno, que obviamente no era, digamos, visible para todos, era la que se encargaba de la cobranza. Entonces yo tenía un mail, y era Elizabeth Rivero, y si hay algún cliente mío de aquella época hoy se estará enterando, era Elizabeth Rivero para la gestión y Edith Pechi para la venta. Y bueno, y la verdad es que fuimos creciendo y hoy tenemos una persona que colabora con nosotros en la parte de administración y comercial, que sí es una persona, porque me pasaba que llamaban y decían, ¿quieren hablar con Elizabeth Rivero? No, porque si hablan conmigo se van a dar cuenta que soy yo. Ahora tenemos a Flor, que es del equipo, pero Flor hace un poco de todo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con Flor? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con compra de merchandising, todo lo que tiene que ver con compra de lo que son regalos empresarios, ya hace varios años que lo hacemos
lo tratamos a través de emprendedores de algún tipo de emprendimiento que tenga un fin social. Entonces, trabajamos con la gente que ahora tuvieron un rebranding, que no me acuerdo el nombre, pero se llama Movimiento Darte, que es una organización que si no la conocen, búsquenla porque es maravillosa, pero que hace cuadernos, tiene, bueno, los lápices de Biafra, que son lápices plantables, o sea, tienen una base desde el punto de vista de sustentabilidad ecológica, porque todo lo que usan es material reciclable. El armado de eso lo hace la cooperativa Las Juanitas, o sea, el armado de los cuadernos, y por cada cuaderno que uno compra, ellos donan un cuaderno o becan a un chico de alguna parte de Argentina para que pueda estudiar. Entonces, bueno, eso ya habíamos hecho acciones en un momento con Garrahan, lo hicimos con Cooperativa Las Juanitas, todo lo que tenga que ver con eso lo teníamos enfocado ahí, pero después hay la compra diaria de librería, de supermercado, o de internet, que no la teníamos muy definida, y la decisión que tomamos fue empezar a pedir en todos los presupuestos que haya alguna empresa propiedad de mujer, o una empresa que haya firmado compromisos web, o que tenga un firme compromiso comprobable con temas de género, ¿sí? O sea, que digamos, si yo tengo que elegir entre dos grandes empresas, no voy a nombrar, no voy a hacer nombres, porque ahí nos pasa, por ejemplo, que al edificio donde tenemos la oficina nos llegan 3 proveedores de internet, no es que me llegan, no es que yo puedo elegir quién me da internet, tengo 3. Entonces dijimos, bueno, tengo 3, ok, cuando voy a elegir entre esos 3, una de las cosas que voy a hacer es ver cuál de esos 3 tiene un compromiso más fuerte con la equidad de género, ¿sí? O sea, quién, por ejemplo, firmó webs, o quién se encarga de dar charlas que tengan que ver con el tema, o quién manifiestamente, no sé, tiene en su directorio un mix más equitativo. Como para por lo menos empezar a sentir que cuando hacíamos esa elección, no estábamos haciendo una elección solamente de un proveedor porque era el que llegaba o el más económico, o lo que fuera, sino porque, digamos, estamos también trabajando en esa cadena de valor. Desde el momento en que nosotros empezamos, nosotros tenemos algo que es súper fuerte, que es que nosotros decidimos éticamente, les voy a decir algo que es fuerte, pero nosotros decidimos éticamente que ningún colaborador nuestro iba a cobrar nada que no estuviera registrado y que no íbamos a, o sea, somos fiscalmente responsables. Entonces, como en la cadena que hacemos y dentro de los propósitos que tenemos, nosotros sentimos que, entre comillas, la educación fiscal a nuestros clientes es algo que hacemos y estaba dentro de nuestro propósito, pero de repente con los proveedores como que nos faltaba algo de conexión con ellos, y esto nos pareció una buena manera de encontrar una forma de conectarnos con los proveedores. Bueno, este año sumamos a la genia, que seguramente más de uno de los que están acá la conoce, de Nailín Sanino. Nailín, digamos, tiene, después voy a contar, pero nos ayudó un montón a poder ver qué era lo que nosotros hacíamos en términos de sustentabilidad, y el tema de sustentabilidad en general, digamos, nos ayudó a ver lo que hacíamos, y esto es algo que ahora me gustaría después que desarrollemos más, porque uno a veces como pyme hace un montón de cosas que no es consciente de que las está haciendo, y que a veces por no tomar conciencia en realidad nos generamos el impacto que podríamos estar generando. Entonces, bueno, ella primero vino a colaborar con nosotros desde el punto de vista de ayudarnos a visibilizar, y decidimos crear una división de sustentabilidad como para trabajar, digamos, dentro de esta mirada integral que nosotros tenemos hacia nuestros clientes, y con respecto, yo no sé si conté, nosotros hacemos liquidación de sueldos para empresas, es algo que todo el mundo dice, es como aburrido, ¿no? Y hemos encontrado la forma de innovar y la forma de generar relación con los clientes. Entonces nos parece que en esa mirada integral sumar todo lo relacionado a la forma de cómo seguir post pandemia, cómo poner una mirada más en foco en el colaborador post pandemia, y sobre todo para empresas que muchas veces no tienen una división específica que se encarga de este tema, con temas relacionados a también toda la parte de ecología y toda la parte de compromiso ambiental. Algo más que hacemos, mi socia tiene una participación absolutamente activa en Fundación Sí, como digo yo siempre, ella tiene una participación muy de campo, es una persona que,
digamos, trabaja con comedores, es referente de los voluntarios de la Fundación Sí del Interior, y tiene como una participación súper activa, o sea, es la que cuando ustedes ven las misiones solidarias que hace la Fundación, una vez al año está ahí cargando cajas en los camiones, y la verdad es que yo encontré, como no sé si verán, la palabra no me falta, encontré como posibilidad o como que a mí me gustaba, era el difundir lo que hacíamos, y yo tengo algo que lo tuve toda la vida, que dicen que es mi parte libriana, que es la capacidad de hacer sinapsis o conexiones en mi cabeza de personas o proyectos o situaciones para poder crear algo, juntar algo nuevo que sea positivo. Entonces, a partir de ahí, bueno, empecé a formar parte del ININ, que me dio la posibilidad de conocer gente súper capaz y maravillosa, y que me dio una de las cosas, yo le huía un poco a las organizaciones que eran específicamente de mujeres, pero porque me costaba tratar de entender, a mí me gusta mucho la diversidad de información, y a veces yo decía, bueno, cuando nos juntamos mujeres a hablar de temas de género, de equidad de género, es como que no terminamos de salir de dónde poder hacer. Entonces me gustaba escuchar, la verdad que en ININ me pasó que encontré enfoques absolutamente diferentes, formaciones absolutamente diferentes, y lo recomiendo siempre a las mujeres que formamos parte de, digamos, o que fundamos empresas. Nos cuesta muchas veces las redes desde el punto de vista de formación empresaria. O sea, somos buenísimas muchas veces, y digo no todas, porque no pasan todas, pero las que somos madres armamos redes con otras madres del colegio, para saber que si tengo que ir a buscar, no llegué a buscar a mi hijo, armamos redes, un montón de cosas, pero muchas veces no podemos armar redes que nos sostengan desde el punto de vista de crear una empresa. Y la verdad que se requiere mucha red de contención y mucho apoyo. En ese formato yo entré a formar parte de IDEA, hace como 4 años formo parte del comité IDEA PYME, y me dio la posibilidad también, ahí somos empresas diversas desde el punto de vista de del origen, del lugar del país, de la industria que tienen y de los tamaños que tenemos. Entonces eso también me nutrió un montón. Bueno, y otra... Sí. Perdón, te interrumpo un segundo porque había algunas personas preguntando qué era Lean-In, así que no sé si querés contar un poco. La dejo a Georgie que cuente que es Lean-In, y yo me tomo un mate de paso. Bueno, dale, hacemos así. Lean-In es una red de mujeres que surge de una, que yo siempre le digo mal el apellido, de Sheryl Sandberg, que es una tipa que trabajó en Google y que trabajó en Facebook, y bueno, escribió un libro que se llama Lean-In, por eso se llama así el movimiento, donde ella cuenta en esa experiencia cómo fue ser mujer profesional y como todos los obstáculos que ella tuvo que pasar a lo largo de su carrera para lograr estar en el lugar donde está, ¿no? Y a partir de ahí es que ella fomenta esta idea de armar como círculos, es decir, que son grupos de mujeres que se juntan por alguna afinidad, es decir, porque estás trabajando en la misma empresa, porque estás trabajando en la misma industria, porque te interesa algún tema en particular, ¿no? Entonces es una red que está, ya es decir, ni sé en cuántos países, pero bueno, en América Latina empezó hace ya 4 o 5 años, hay una red, es decir, hoy tiene página web, en Argentina ya es asociación civil hace muy poquito, pero lo que fomenta es el intercambio de información, y es como contaba Edith, esto del apoyarse mutuamente, ¿no? Por eso hay, nada, está de comunicación, de innovación, de publicidad, de recursos humanos, de los que están en temas de diversidad, los que les interesa el tema de cine, es decir, hay una gran variedad de círculos, es abierto, así que cualquiera se puede sumar. En general son todas mujeres, en Argentina hay 2 que aceptan varones, uno es el de recursos humanos y otro creo que es el de inteligencia artificial, que es muy nuevito, pero siempre con la idea de, es decir, el fin es cómo hacemos para promover a más mujeres en los espacios de trabajo, cómo hacemos para que, como contaba Edith, esto de lo difícil que es emprender y sostener el emprendimiento y convertirnos después en empresa, en ese trayecto, bueno, es apoyar a las mujeres. No solamente, también están las mujeres que están en empresas, ¿no? Pero es como en toda su trayectoria profesional. Yo quería mostrarles una presentación muy cortita, en base, escuchándola a Edith,
que tiene que ver, es decir, que esto creo que, me tenés que dar permiso, Mile, hoy Mile es la host, así que para poder compartir. Dale. Cuando le invitamos a Edith y les contaba que para nosotros es sumamente importante trabajar con pymes, hay un dato que no les dije que tiene que ver con por qué, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de personas en la Argentina trabajan en pymes, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar como género y trabajo la inclusión, es decir, o generar espacios de trabajo realmente que sean equitativos en género, ¿no? Y tener un impacto mayor, no podemos dejar a las pymes afuera de cualquier tipo de programa, ¿no? Y en general lo que nos encontrábamos es como cierta, no resistencia por parte de las pymes, pero por ahí las organizaciones que están trabajando en temas de diversidad, es como que cuando preguntabas, bueno, ¿y esto cómo se hace en la pyme? Medio como que queda ahí en la nebulosa, ¿no? La gente entiende que no se puede trabajar porque son grupos muy chicos, que qué vas a hacer vos como pyme, ¿no? ¿Qué impacto vas a tener? Por eso me parecía genial invitarle a Edith, que no contó su historia personal, después si querés contarla, porque me parece muy interesante el por qué se genera ese emprendimiento y se genera de esa manera, ¿no? Entonces, cuando Edith cuenta esto de los horarios flexibles, de los apoyos a las mujeres que están teniendo familia, entonces esto de cuándo es que pueden volver a trabajar en la oficina, bueno, en función de su propio emprendimiento, porque cada emprendimiento es totalmente diferente, ¿no? Hace la génesis, es decir, es como que ellos empezaron, o yo las veo así por lo menos, Edith, es decir, que ustedes desde que empezaron teniendo políticas que estaban apuntando a la equidad de género, y como bien vos decías, aunque no lo sabían, ¿no? Entonces pongo esta imagen de la lupa, porque seguramente muchos y muchas de ustedes hacen cosas que ayudan de alguna manera a promover la equidad de género, que quizás no se dan cuenta que las están haciendo. Entonces, nos parece importante primero que se hagan la pregunta, ¿no? Internamente, de cómo la están manejando, cómo están haciendo esta gestión de personas, en tanto a los horarios, la conciliación, Edith habló hasta los procesos de contratación, es decir, ahí también hay una conciencia muy interesante de decir, bueno, ¿quiénes son los que menos trabajo tienen y cómo hago para que es decir, para poder fomentar que trabajen y cómo, es decir, y es hablar, que esto en general en las empresas grandes es muy difícil de hacer, ¿eh? De pensar una actividad y bajarla en tareas y pensar que el perfil de la persona que puede hacer esa tarea, ¿no? Y no solamente en el currículum de la persona, ¿no? Porque a veces es como que nos vamos en currículos extensos para hacer algo que pueda hacer alguien que no tenga esa formación y estamos teniendo un mayor impacto social que si nos fuéramos por el lado más común. Pero lo importante hacer la pregunta es después uno saber dónde está parado, ¿no? Y en ese dónde está parado puede decidir hacer más o empezar a contar lo que está haciendo, como en este caso, como Edith, que lo hace en distintos espacios, porque eso también genera incidencia. Es decir, que una pyme pueda contarle a su cadena de valor y puede exigirle a esa, a esa empresa grande, de decir, mira, no te elijo porque no estás promoviendo este tema, o elijo a aquellos que están haciendo esto como yo, digo, también está promoviendo y generando mayor incidencia, ¿no? Está haciendo esta tarea de abogacía, ¿no? Pero es difícil hacer abogacía si uno no sabe dónde está parado. Entonces siempre es importante empezar como de la pregunta personal. Otro tema que surgió acá, y que vos lo dijiste, creo que hacia el principio, Edith, que tenía que ver con queremos sentirnos cómodos, me parece que fue la expresión que usaste. Y eso también me parece importantísimo, ¿no? Porque tiene que ver con esa transformación cultural, de cómo son esas culturas de trabajo adentro de mi organización, ¿no? ¿Qué tipo cómo es el clima, cómo se siente la gente, se siente acompañada, se siente contenida, que bueno, en un contexto de pandemia es más que necesario, pero bueno, afuera de la pandemia también, estos espacios de trabajo deberían promoverse de esta manera, ¿no? Y este es otro gran tema que está a veces en las multinacionales o en las grandes empresas. Y entender que, es decir, es mucho más poderoso en el ámbito del alcance de la pyme, en tanto que podés estar seguro o hacer más para que el grupito de personas, las 10, 20, 30, 50 personas que trabajan conmigo puedan realmente sentirse de esa manera, ¿no? A nosotros nos ha pasado, lamentablemente, por ahí también de trabajar con organizaciones muy chiquitas, con casos de violencia laboral extrema, en grupos de 50 personas,
o de 15 o de 20, donde si se empiezan a dar situaciones de violencia laboral, tienden a ser más graves porque todo el grupo termina estando afectado. Que una gran empresa quizás es un área, ¿no? Y entonces siempre, que es como difícil hasta a veces detectar. En cambio, en una pyme no, eso, es todo el grupo el que termina siendo afectado por estas situaciones. Entonces, es más que necesario como trabajar para esos tipos de culturas de trabajo, sean equitativas o sean vínculos sanos, ¿no? Y finalmente, esto que traía Edith de repensarlo, cansemos también en esto del hacia la afuera, ¿no? Ella contó sobre la cadena de valor, contó, bueno, lo de los productos y servicios, porque esto también, como vos contabas, de cómo van ahora también a hacer que más personas aprendan a usar sus plataformas para que después esos también tengan otra salida laboral. Entendiendo, en el caso de ustedes, esa lectura que hacen sobre quiénes son las personas que más les cuesta conseguir trabajo, ¿no? Cuando estabas contando lo de, es decir, sí, este dato que sale de un libro blanco del Ministerio de Trabajo sobre que las mujeres son, es decir, si pensamos en el teletrabajo previo a la pandemia, solamente el 30% de las mujeres realizaban actividades, de todos los que estaban haciendo teletrabajo, realizaban tareas de teletrabajo, ¿no? Y este porcentaje en realidad no es que sea bajo, sino que representa la participación de las mujeres en el sector privado. Es decir, las mujeres participan en el sector privado son el 32%, entonces es representativo al mercado. Y acá hay que entender, obviamente, bueno, en qué industrias estaban o no más habilitadas. Pero pensarlo de esta manera, pensarlo haciéndonos las preguntas, creo que podremos tener gran impacto, ¿no? Quería compartir brevemente como es decir, por lo menos conclusiones que yo me tomo de escucharla a Edith, que me parece como un caso práctico de éxito sobre cómo recorrer ese camino, ¿no? De empezar, desde la génesis, cómo ellas lo surgieron, y después cómo sumarle valor en tanto que se fueron dando cuenta del valor, que en el caso también de Edith pasó de la mano de sustentabilidad cuando vino Nailin, ¿no? Es decir, hacerse esas preguntas para entender qué es lo que estaban haciendo. Dicho esto, esperen que voy al chat, que sí vi que hay varias preguntas. Había Dale, solamente una para Edith, a ver si, para saber cómo pueden capacitarse, si podías pasar los datos de tu empresa. Para todos y todas, después siempre mandamos por mail la grabación del webinar y los materiales compartidos, así que Edith, no sé si querés mencionar en dónde pueden encontrar la información y después igual se las mandamos por mail. Mira, el proyecto de capacitación es un proyecto que estamos empezando, y justamente lo estamos empezando con Nailin, que nos está ayudando a darle formato, porque estamos trabajando mucho con el Ministerio de Producción en la parte de lo que es la Secretaría de Emprendedores y Pymes. Ellos tienen un programa, o sea, ahora, que tiene que ver justamente con la idea de conectar pymes con emprendedores, porque como el punto del apoyo, es un tema medio complejo y que es para otra charla, pero yo siempre digo, yo me creo emprendedor y pyme, las dos cosas. Entonces, en términos generales, como que la pyme ya tiene una estructura más armada y el emprendedor está como arrancando, pero después tenés emprendedores como, no sé, el CEO de Globant, que sigue considerándose emprendedor y ya, está más que, atravesó, varias veces las empresas. Entonces, dentro del marco de ese proyecto es que lo estamos presentando, y la idea es, nosotros va a ser abierto, pero vamos a trabajar en forma conjunta con ellos, porque una de las cosas que nosotros podemos proveer es el préstamo del software y la capacitación a la liquidación, pero, por ejemplo, lo que no podemos proveer es, el acceso quizás a una computadora o a la conexión a Internet. Entonces, justamente estamos tratando de buscar quiénes, y bueno, ellos nos ofrecieron algo que nos pareció súper piola, que es la conexión también, a nivel país, con las distintas provincias, para poder bajarlo, trabajarlo con programas en cada provincia específicamente, y no que sea un esfuerzo solamente nuestro, porque la verdad que la idea es llegar a la mayor cantidad de gente. Así que nada, la presentación está en los datos de contacto, y si no, ahora les pasar mi mail si querés, o nos buscan, en LinkedIn o lo que sea, y yo voy contestando y ponemos en una base, cuando esté el programa lanzado, los convocamos.
Buenísimo. Con esto que estabas comentando, lo que me parecía genial, es el tema de la conexión y del dispositivo es sumamente importante justamente porque si no uno está limitando, ¿no? No llegas a aquellas que más lo necesitan, ¿no? Y entender, nada, esta discusión, me acuerdo cuando, bueno, previo también a esta situación, cuando se hablaba del futuro del trabajo y hablábamos de cómo todo tenía que ser, bueno, la capacitación y el reskilling, ¿no? Y nunca se terminaba hablando, y eso es lo que decía, o uno podía detectar que no había enfoque de género, de que no se hablaba sobre quiénes son realmente los que pueden acceder a ese tipo de formaciones. Entonces, esto que vos estás acá comentando es como fundamental porque muestra que se está mirando a quiénes son esas personas a las cuales se van a llegar. Leo un comentario que pasó hace tiempo cuando vos estabas como contando sobre su estructura y su gestión de las personas, de María, creo que María se tuvo que ir, pero bueno, leo su comentario, que decía: felicitaciones Edith, comparto totalmente lo que estás exponiendo, para garantizar el acceso real de las mujeres es fundamental la corresponsabilidad de los varones en tareas del hogar y de cuidado y la paternidad responsable. En este caso, Edith tiene también un caso de, que a mí justo estamos charlando antes de empezar, ellas también comentan cómo fomentan la paternidad responsable de sus propios colaboradores, ¿no? Entonces, bueno, después si querés contar de Cristian, pero me pareció interesante también esto, no es solamente darle facilidades a las mujeres empleadas, sino también estar promoviendo que los varones también se tomen esto, ¿no? Y también se tomen estas, bueno, justamente no hay nadie todavía esperando familia, pero que tengan ciertas facilidades para cumplir también con ese rol. Yo te contaba, Georgie, digo, a mí me pasó, digamos, y con este tema me parece súper importante en las empresas, porque a mí me ha pasado, Georgie decía, yo voy a contar rapidito, digamos, cuál fue mi situación y por qué, digamos, cuando empezamos con la empresa, parte de las cosas que se me ocurrían tenían que ver con el tema de empleo post-maternidad. Yo tuve a mi hija, hay gente muy joven, pero digo, los que más o menos tienen mi edad, yo tuve a mi hija en febrero del 2002. No sé si ustedes se acuerdan que era Argentina en diciembre del 2001. En febrero del 2002 mi hija nació, mi hija más grande, yo tengo 3 hijos, nació el 7 de febrero. La empresa donde yo trabajaba presentó la quiebra el 4 de febrero. En esa época la licencia por maternidad no la pagaba la ANSES, sino que la pagaba el empleador, con lo cual yo me quedé en realidad con una licencia por maternidad sin cobrar el sueldo, con una beba recién nacida y, digamos, con una situación de país bastante complicado. Y bueno, me quedé sin trabajo. Y volver a buscar trabajo cuando uno tiene un bebé de 2, 3 meses, 4 meses, es muy complejo. Es muy complejo. O sea, el que lo ha pasado lo sabe, y el que no, les cuento que es bastante difícil, porque obviamente cuando uno va al empleado a una entrevista, el tema de la posibilidad de cómo vas a organizar el tema del cuidado, bueno, varias cosas. Entonces, bueno, en ese momento, al principio también, aparte, al poder también disfrutar de poder compartir con ella, poderla, digamos, y que estuviera en un maternal pero poquitas horas, que yo pudiera buscarla y todo eso, empecé a disfrutar un montón de cosas y empecé a trabajar en forma independiente. Después tuve un periodo de tiempo, que también lo cuento porque es algo que para mí fue maravilloso, 2 jefes, 2 personas, digamos, de otras generaciones anteriores, digo, porque esto, para que uno sepa cómo marca y cómo te marca en la cabeza. Yo vi en unas entrevistas de trabajo para poder empezar a trabajar en relación de dependencia, y, digamos, tuve las entrevistas y después no me llamaron más. Como a los 6, 7 meses, yo ya estaba de 3 meses de mi segundo hijo. Yo tuve 3 hijos con 2 años y 4 meses de diferencia cada uno, así que era como mi hija más grande decía que pensaba que mamá nunca iba a dejar de tener hijos. Yo estaba embarazada y cuando me acerco él me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Pudimos reactivar el proceso y nos gustaría que te sumes. Yo le cuento a la persona que me entrevista que yo estoy embarazada y dice, felicitaciones, bueno, ¿cuándo empezás? O sea, fue así. Y le digo, eso fue de las cosas, y estoy hablando de 2 varones y 2 varones de generación, digamos, o sea, digo esto porque a veces uno piensa, no, bueno, las cosas van cambiando, y la verdad que algunos cambian, otros no cambian, y cada uno de nosotros hace algo diferente. Yo creo que independientemente de lo mejor o peor que pudo haber sido mi experiencia laboral en esa empresa, que estuve un montón de tiempo y que adoré, una de las cosas que nunca jamás me voy a olvidar es ese momento. Y yo creo que, digamos, cuando empezamos a pensar en la empresa, cuando uno tiene una pyme, y digo por esto en una empresa, digamos, del estilo pyme, algo que se van a encontrar más de uno de los que está acá es
Cuando un colaborador, una colaboradora viene y dice que está embarazada, la realidad es que nosotros, las pymes, trabajamos con recursos muy finitos. Con lo cual, digo, uno no puede evitar, y esto es algo que a mí me costó un montón entenderlo, uno no puede evitar en el primer momento sentir que sabemos que esa licencia por maternidad va a ser compleja, porque nosotros no tenemos 25, 30 personas que sepan hacer el puesto de trabajo, que vamos a tener que trabajar un montón que adaptarnos, pero siempre tratamos y pensamos en que ese momento para esa persona tiene que ser, o sea, que la experiencia que pase con nosotros tiene que ser lo suficientemente grata y tiene que encontrar la felicidad que a nosotros nos da, digamos, eso, no desde el punto de vista de lo que Después hemos tenido personas que a la semana de estar trabajando rápidamente ya sabían lo que tenían que hacer y tenían más, y personas que han cometido quizás más de una vez errores. Pero siempre lo que primamos fue que la gente que trabajaba en la empresa tuviera buena onda, porque como decía Georgie, el hecho, no buena onda me refiero a decir, nos vamos todos de after, porque la verdad es que no es que salimos todos de hecho, muchos no tenemos relaciones personales fuera del ámbito de trabajo, sino que me refiero que mientras que se estaba trabajando, lo que se fomentara fuera la solidaridad y que cada uno se pudiera apoyar al otro, porque es donde esto, digamos, genera como una sensación de que uno está en un lugar donde sabe que puede ser uno, que me parece que era lo más importante que nosotros queríamos cuando fundamos la empresa, que cada uno de nosotros pudiera ser como somos nosotros. Bueno, eso es clave cuando uno está hablando de temas de diversidad e inclusión, ¿no? La inclusión tiene que ver con el sentirse que uno pertenece y con el sentirse respetado. Entonces, es decir, esto que acabas de decir es para aquellos que están diciendo, bueno, no sé si estoy trabajando en temas de diversidad e inclusión, porque somos 10, 15, es decir, primero es entender que la inclusión es esto, es el respeto y es la participación y la pertenencia, ¿no? Es decir, es poder ser quien es decir, que uno siente esa libertad. ¿Cuál sería un comportamiento que uno detecta que no sería inclusivo, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que tenemos un compañero que es homosexual, por ejemplo, pero jamás cuenta nada, absolutamente nada de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente no lo contará porque no se siente cómodo para contarlo, para contar así con la facilidad. Digo, si es un espacio donde se comparten cosas, ¿no? No es que todo el mundo está obligado a compartir, pero hay ciertos termómetros que te van marcando si alguien está cómodo o no está cómodo. Eso es fundamental. Y la diversidad, nosotros siempre decimos, el género es transversal a todo. Es decir, pues tiene que ver, vos contabas también, ¿no? Que son de distintas formaciones, de distintos niveles socioeconómicos. Es decir, hay mucho nivel de diversidad. No tiene que haber, es decir, como tenemos que encontrar cuál es la nuestra, quizás, ¿no? Eso me parece también que es clave. Y después, esto que vos como comentabas de, a ver, cuando estabas contando sobre qué sentías vos cuando una persona contaba que está embarazada o no, ¿no? Y vos tomabas tu ejemplo. Digo, creo que lo mejor que podemos hacer es poder expresar nuestros temores abiertamente para poder encontrarles una solución, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo soluciona esto si es un problema? Porque por ahí uno lo puede percibir como problema y se puede encontrar que no es ningún problema, ¿no? Pero tenemos que sentir esa libertad de poder como expresarlos en un espacio como contenido. Hay algo que vos decís, que me parece que hoy no lo comentaste, pero me parece clave, que tenía que ver con esto del pensando en el futuro, ¿no? Es decir, si queremos seguir siendo relevantes. Entonces, te dejo a vos que lo digas, porque yo te escuchaba vos diciéndolo y me parece súper interesante. No, hay algo, hay un par de cosas, Georgie, que creo que hablamos varias veces y no las planteé acá. Una es que independientemente, o sea, a veces las pymes pensamos que para hacer las cosas que hacemos necesitamos o una gran estructura o un área que se dedique a esto, y la verdad es que a veces con colaboración
digamos, de casos como el de Georgie, a mí me pasó con Aileen, con Silvana Mondino, que digo, personas que a veces te ayudan a pensar, digamos, qué es lo que estás haciendo y poder trasladar eso, digamos, ya hacemos un cambio fuerte y no siempre necesariamente, digamos, tiene que ver con un gran despliegue, con una inversión económica que es difícil de sustentar. Y hay un punto que para mí, yo siempre cuento, y rapidito, una anécdota es, yo hace muchos años que soy, digamos, donante voluntaria de TED, porque me encanta, digamos, asistir a charlas TED, pero me encanta, cuando sos donante voluntario tenés como una posibilidad de ir a la trastienda, bueno, muchas cosas interesantes. Un día voy al principio de una charla TED, y entonces estaba toda gente distinta, obviamente gente del mundo digamos, del pensamiento, de la sostenibilidad, un montón. Entonces me dicen, ¿y vos qué haces? Nosotros liquidamos sueldos. Y entonces, dos personas que estaban ahí, que de hecho ahora ya tenemos contacto más seguido, me miran y me dicen, ¿y qué haces acá? Y digo, ¿qué haces acá? ¿Por qué? Porque las pymes de servicios, o las pymes en general, siempre pensamos que no podemos, si no somos una pyme de tecnología, que estamos, no somos ni innovadoras, ni podemos hacer cosas diferentes, ni podemos poner, y la verdad es que nosotros no nos sobra la plata, o sea, de verdad les digo, no nos sobra la plata, de hecho muchas veces nos falta, pero empezamos a innovar en cosas que tenían que ver con, por ejemplo, qué tipo de personas sumábamos a nuestro equipo. Y con eso abrimos un poco digamos, abrimos el espectro de dónde íbamos a buscar y con quién competíamos para buscar a nuestros colaboradores. Y a veces, digo, si uno quiere competir con digamos, con los jóvenes profesionales egresados, con los mejores promedios de las facultades, la verdad es que nosotros como PYME no competimos con ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el programa de beneficios que tienen ellos a veces, pero por ejemplo nosotros les dábamos la posibilidad de que las personas, no sé, combinen sus horarios de estudio con los horarios de trabajo para poder cursar en la materia con la cátedra que querían. Y eso a veces no les pasaba en una grande. Y lo que decís Georgie, para mí, yo ya hace tiempo, digamos, venimos trabajando mucho en el tema específico que tiene que ver con ser competitivos a futuro. Y nosotros nos damos cuenta, digo, como cuando uno se para al lado de un nene de 12 años, agarra de 6, de 4, agarra un celular, lo da vuelta y en 2 minutos, digo, son nativos digitales, las pymes, también hay pymes que son nativas en la sustentabilidad, y las que llevamos más cantidad de años no somos nativas en eso. Y si queremos seguir siendo competitivas dentro de 10 años, también tenemos que empezar a trabajar en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos con Gina. Uno, a ver, para nosotros nació como en el Génesis y porque también nos apasiona. Pero después empezás a darte cuenta que para formar parte de cadena de valor de una gran empresa, hay empresas que están empezando a mirar esto y entonces ya, digamos, cuando te evalúan tenés un punto más, digo, para poder, entonces, a veces, digamos, incorporar esto más allá de lo que uno pueda querer tener o lo tiene en su ADN, también tiene que ver con una necesidad de supervivencia y de competitividad, que muchas pymes muchas veces no ven. Digo, y así como, no sé, la tecnología ya nadie discute, que la tenés que incorporar o tenés que saber para poder seguir siendo competitivo, digamos, si uno quiere seguir siendo competitivo y también tener distintas miradas y personas, digamos, diversas, también nos ayuda a que alguien pueda decir, che, no estás mirando este mercado, no estás mirando estas cosas. En esta situación yo escucho historias fascinantes de pymes, de colegas míos, que surgieron, digo, ideas de personas que colaboran en el equipo y como la cosa estaba mal, se les ocurrió una idea que le trajeron a su empleador, o le dijeron, che, si ya que hacemos aerosoles, ¿por qué no hacemos alcohol en gel en aerosoles, o alcohol en aerosoles? Digo, ese tipo de cosas que uno piensa que están dadas a, no sé, Apple, Google, digo, podemos innovar en servicios, podemos innovar en la industria tradicional, podemos innovar en gastronomía, digo, podemos innovar en un montón de cosas. Está perfecto. Mira, te quiero compartir un mensaje que dice Alejandra Carli, que decía, te lo va diciendo a vos, dice, muchas gracias por compartir tu experiencia, no pude evitar emocionarme mientras te escuchaba, las buenas prácticas surgen de observar las experiencias de cada uno una, ¿no? Bueno, también te mandan felicitaciones por contribuir a borrar estos prejuicios y obstáculos que limitan enormemente a las mujeres, y bueno, nada, después otros agradeciendo el espacio.
Pero sí, esto me parecía clave, este mensaje que vos también tenés en relación al ser relevantes, ¿no? Entonces, que es algo que creo que también hemos discutido mucho en este y en otros espacios, de entender que, a ver, acá, es decir, no podemos decir por qué cada uno de ustedes debería o no empezar a tener esta mirada, creo que eso es muy personal, uno lo puede hacer porque, bueno, lo toma como algo que le motiva, decir, bueno, en nuestro caso tiene que ver con las cuestiones de género, pero también puede ser que no sea eso lo que te motive, pero te motive el seguir siendo relevante para las grandes empresas o para tus clientes, porque esto se viene, ¿no? Así como nosotras, digo nosotras somos organización social, pero me considero una pyme también, en ese sentido, digo, es decir, si vos lo podés obligar, es decir, pedir a los demás o a tus proveedores, los proveedores también te lo empiezan a pedir a vos, ¿no? Entonces, bueno, entender que en esas relaciones ese ser relevante implica también empezar a mirar esto. Y bueno, nada, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, consulta, pero parte de tener este webinar era mostrar que es posible, es decir, que las pymes pueden trabajar estos temas, que las pymes ganan un montón si lo toman, es decir, ganan en mejorar su clima de trabajo, ganan en reconocimiento también de sus empleados. Vos dijiste algo que yo no sé si hoy lo resalté, pero me encanta esto, que hayan escrito su manifiesto, es decir, porque también es interesante, es decir, uno puede tener un montón de buenas prácticas, ¿no? Que le salen naturalmente, pero si no tienen un nombre, no están englobadas, es muy difícil lograr esa empatía también con las personas que trabajan con el equipo. En cambio, cuando uno tiene un manifiesto y dice, bueno, no, esto es lo que queremos, o así nos manejamos, eso ayuda como a tener a todas las personas con las que trabajamos adentro. Hay dos Los últimos comentarios. comentarios, dale, te leo los 2000. De Vilma, que dice que sería interesante que la gestión con perspectiva de género también se aplique en el servicio de justicia, que es algo que debemos repensar. Sí, totalmente, bueno, vamos separando entre también Estado, empresas, pero sí. De hecho, tenemos un webinar que hicimos el mes pasado sobre la ley Micaela, por si te interesa, Vilma, después se los pasamos. Después Claudia, bueno, le agradece a Edith, muy bueno, muy inspirador, que uno puede surgir aún en el momento más complicado, reinventarse, ser cada día mejor, y manda muchas felicitaciones a Edith. Y otro mensaje también de María, agradeciendo y diciendo espero vernos en alguna experiencia conjunta. No sé que si dice que alguien espere vernos en alguna experiencia conjunta, que después ahí ya les pasamos los mails. Ahí justo. Mire, se quedó congelada. Quedó congelada. Un ratito. Sí, a mí en particular me toca mucho también tu mensaje, porque me pasó algo muy parecido, ¿no? De estar embarazada y quedarme sin trabajo, nada, igual fue muy loco porque a nosotras éramos 2 mujeres embarazadas y nos sostuvieron el contrato hasta los 7 meses de nuestros bebés, pero estábamos solas y tuvimos que ver la vinculación de todas las personas, el deshacerse de la oficina, es decir, fue como una situación muy, muy, muy dura. Y el buscar trabajo con un bebé y ver cómo se van cerrando las puertas. Bueno, Grow surge también parte por eso, ¿no? Por esa propia experiencia que por lo menos que nos transitó en el cuerpo. Así que bueno, acá está Irene Campbell también del Foro Mujeres del Mercosur. Pero bueno, te súper agradecemos, Edith, por tu participación. Y a todos y todas las que participaron hoy. Después vamos a compartirles el link a la charla. Está acá, les vamos a mostrar. ¿Querés mostrarlo vos, Mile, el trabajo de Tamara, para que vean cómo va la cosecha? Claro. Me encantó eso de la cosecha, eso me encantó. Es que entendemos que por ahí alguien también de acá de los que estuvo quiere recordar algo que se dijo, pero no quiere escuchar todo otra vez. Bueno, nada, tenemos la cosecha de Tamara, que todavía les tenemos que encontrar un lugar en nuestro sitio, ya van a tener su lugar especial para cada uno. Así que bueno, en un ratito se los compartimos a todas. Les mando un beso muy grande, y gracias por la participación de hoy. Gracias a todos, todas por estar. Gracias. Después les mandamos el link al canal de YouTube y ahí está el webinar de la ley Micaela que pedían y todos los que estuvimos haciendo. Gracias, Mile, Georgie. Un placer, Edith, un placer.